Bueno, buenas noches, profesor. Este, Vamos a exponer nuestra parte 2 del presente trabajo de examen final, respondiendo a las preguntas formuladas en el presente ensayo del presente curso, Problemas y desafíos en el Perú actual. El tema el cual nuestro grupo ha predispuesto desplayarse es la discriminación en el Perú actual. Los integrantes de este grupo, conformado por Cristian Silva, Luis Janampa y quien les habla, Pedro Condori. En respuesta a la primera pregunta, ¿cuál fue nuestra postura asumida por nuestro grupo o por nuestro equipo? Es una postura crítica y muy reflexiva sobre la discriminación actual en este país. A lo largo de la historia se analiza y se reflexionan las causas por las cuales se lleva una consecuencia, ¿no?, de esta discriminación histórica, por así decirlo, hacia diversos grupos, tales como los pueblos indígenas o afroperuanos, ¿no?, que son los más comúnmente, por así llamados, a ser puestos a discriminar, a estar en esta especie de discriminación. Entendemos, según lo que hemos consultado por historia, que diversos grupos históricos han perpetuado, ¿no?, estas desigualdades, las cuales abordan un impacto negativo y un impacto, por así decirlo, también económico en el auge de, por así decirlo, en las regiones amazónicas y su efecto en las comunidades indígenas. La comprensión de estas realidades históricas se enfatiza como esencial para abordar la discriminación de manera efectiva y promover una sociedad inclusiva y equitativa. El objetivo final es concientizar sobre la necesidad de trabajar en una sociedad más justa y libre de desigualdades a través del conocimiento de nuestro origen histórico, dar a conocer a nuestra sociedad o a los que están iniciando el saber de nuestra realidad, de nuestros orígenes, nuestras tres regiones y nuestra cultura, que cada una que por historia promueve desde hace un tiempo atrás, ¿no? Es muy importante hacer un énfasis en el pasado para conocer y comprender el porqué de las cosas, ¿no? Por qué los colores de piel, por qué algunas sociedades eh, tienen su cultura gastronómica y etcétera, comportamientos y demás. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los autores que nosotros nos hemos apoyado en el desarrollo de nuestro presente ensayo? Hemos citado o consultado, mejor dicho, a seis autores. Dentro de ellos se encuentran Alfonso Cueva, Carlos Iván, Carlos Iván, dentro de ellos también Alberto Schiri, Carlos Contreras, Stefan Gruber y Cristian Maceo. ¿Por qué nos hemos apoyado en ellos? Porque ellos respaldan unos argumentos y unos análisis sobre la discriminación en el Perú y sus causas históricas. Sus trabajos proporcionan información relevante sobre cómo la discriminación ha habido afectando a diferentes grupos en el país, tanto peruanos como a su vez hoy en día en la actualidad extranjeros, y cómo están estos problemas históricos hacia las comunidades indígenas, así como la discriminación que afecta negativamente a la cohesión social y desarrollo económico de nuestro país. También hacemos énfasis en la necesidad de nosotros mismos reflexionar sobre el pasado y reconocer las consecuencias de eventos históricos como el auge del caucho en la región amazónica. Es otro tema, ¿no? Es un conjunto de sus trabajos que abogan una mayor conciencia en acción para abordar la discriminación y promover una igualdad en nuestro país. Doy pase a mi compañero Luis Teodoro para que prosiga con la tercera pregunta. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, vamos a responder a la tercera pregunta. Mi nombre es Luis Janamba. La tercera pregunta nos menciona qué cambios identificamos sobre el tema desarrollado en nuestro ensayo en la actualidad. Bueno, en primer lugar, identifiquemos que nuestra postura va hacia el lado de de la discriminación en el Perú actual. Estamos hablando en el tema social, pero también veamos que el tema social no solo engloba esto, ¿no?, sino lo social también acarrea el tema económico y político.
basado en la discriminación. Bueno, para tener todas las ideas de este tema de discriminación, hemos consultado un libro que lleva por título Reportaje General de la Historia del Perú, Perú Republicano, que está en el tomo 3 de la edición 2012 por Alfonso Cueva. Nos hemos ido a las páginas 73 y 74 del libro, donde habla sobre la inmigración china. Según lo que manifiesta Pablo Mesera, eh, por el tema del trabajo del guano, entonces se necesitaba la mano de obra y más que nada la mano de obra barata. Es con esto que se impulsa traer extranjeros y particularmente chinos para que puedan trabajar en el Perú, prácticamente como esclavos y obreros, y mal pagados incluso. Entonces aquí estaríamos viendo ya un tema de discriminación que no solo ha sido con nuestros propios compatriotas peruanos, sino también ha sido con los extranjeros, que en este caso han sido chinos. Bueno, ¿por qué se da este motivo, no? Veamos que a mediados del siglo XIX, el Perú era una zona muy deshabitada. Teníamos solo una población alrededor de 1.700.000 habitantes, los cuales estaban distribuidos mayormente dentro de los agricultores, los comerciantes o los hacendados, ¿no? Que mayormente no respetaban lo que eran las leyes laborales, no respetaban, por ejemplo, sus derechos tal vez de la hora de trabajo, el tema del salario. Había una gran pirámide social, ¿no? Y siempre hemos visto que existe esta pirámide social, tanto tal vez hasta político, económico. Entonces, es así como se trae con engaños a los chinos. Se trajo entre 90.000 y 100.000 chinos para las haciendas para trabajar en el guano y así obtener también la mano de obra barata. Se infringió en sus derechos de la libertad, la intimidación, las detenciones arbitrarias y represalias, ¿no? Ante las protestas, porque como un país, cuando está desinformado, cuando no tiene la información veraz, eso es lo que buscan, ¿no? Tal vez la clase alta o la clase dominante, tener pobladores con menos información, cosa que no reclamen sus derechos. Ante esto se ha ido evolucionando, gracias a Dios, creando las instituciones que defienden los derechos laborales, como por ejemplo podríamos hablar del Ministerio de Trabajo o también lo que es el SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Estas entidades se encargan de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previniendo así la explotación y la discriminación de todo trabajador en el Perú. Tenemos todos estos programas, se puede decir que somos un país en desarrollo, no están bien planteadas aún todos los temas, pero podemos ver que estamos desarrollándonos y defendiendo los derechos laborales y disminuyendo la discriminación en el Perú. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Bien, para poder finalizar, en cuanto a la última pregunta, ¿qué permanencias identifican sobre el tema trabajado en su ensayo en la actualidad? En ese sentido, a pesar de haber transcurrido tantos años y desde los eventos eh, históricos que hemos podido evidenciar, podemos ser testigos de que la discriminación y la desigualdad en el Perú aún se mantienen, aún persisten, aún son parte del problema en nuestra sociedad. Los grupos étnicos como los indígenas y las personas afroperuanas son personas que están dentro y son las personas que tal vez tienen el mayor problema ante este tipo de situaciones donde son discriminados, tanto por situaciones eh, económicas, la falta de oportunidades laborales, la falta tal vez de derechos justos para que podamos tener en sociedad eh, y podamos finalizar y erradicar este tipo de situaciones, ¿no? La brecha laboral, sobre todo, es uno de los que más nos impacta como sociedad. Eh, Sabemos que tanto los trabajos informales para personas peruanas o como extranjeros no es la misma para todos, tienen ciertas condiciones precarias a las que
no pueden tener inclusive acceso a la salud o un trabajo digno, un trabajo estable con las mejores condiciones para que puedan trabajar, a pesar de que los puntos que ya expusimos o que mis compañeros pudieron exponer, y a pesar de las constantes mejoras y o leyes que se vienen implementando, las situaciones laborales aún tienen este quiebre como parte de la desigualdad con este grupo de personas. En ese sentido, serían todos los puntos que podemos abarcar como grupo, son los puntos que nosotros consideramos importantes y consideramos justos poderlos trabajar, son los puntos a los que nosotros consideramos importantes. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.